Evidentemente jamás me han hecho caso. Yo leí. Así que de leer el apunte no se van a salvar. Hay cosas que hay que prestarle más atención que otras, pero van a tener que leerlo. Sobre todo por los términos de panadería, que puede ser que estén. Bueno, yo pregunto y ustedes me contestan. ¿Qué es la levadura? Bacterias. ¿Cómo actúa? Con calor y agua. Con calor y agua. Sí. Bueno, temperatura y alimento. Y humedades específicas para elevar. Bueno, bien. ¿Y qué hace la levadura? ¿Qué forma? Gas dentro de la masa. ¿Qué gas? Anhídrido de carbono. No, dióxido de carbono. CO2. Gas carbónico. Bueno. ¿A qué temperatura se muere la levadura? 75. A los 50. Ninguno. Entre 45 y 50 grados. 45, ¿Y a qué temperatura desarrolla? O sea, ¿cuál es la temperatura óptima para leudar? Entre 25 y 30, 35 grados puede ser. ¿Bien? Los fermentadores tienen 35, pero porque tienen humedad. Bueno, ¿qué diferencia hay entre las harinas? Sí. Están más procesadas, digamos, más molidas. La 3.0 es más refinada. ¿No? Y la 3 más refinada. Muy bien. Y la 3 es más, ajá. Más resistente, más... Tiene menos No muy moléculas. refinada. Es la que se llama harina de fuerza. Harina de ¿Por fuerza. qué? Este me va a servir. ¿Para qué? No me acuerdo. Para calificados. Bueno, pero ¿por qué? Porque tiene más fuerza el... ¿Por qué? Porque Levanta pesa, hace barra. en el cuerpo. No, porque quizá desarrolla más el gluten. Sí, pero ¿por qué? Porque se tiene mata más el cantidad de proteína. Al tener menos molienda, tiene más cantidad de proteína. ¿Ves, boludo? Es verdad que es una harina más dura. Una mole. ¿Por qué? Porque necesita mucho más amasado para el desarrollo del gluten, pero desarrolla más que una harina 4. ¿Bien? Y después tenemos las harinas integrales. La diferencia que hay con la harina de trigo es que la harina integral sola no puede actuar, salvo que sea harina integral de trigo, no puede actuar como para hacer un pan. O sea, yo no podría hacer un pan de centeno solamente. Claro. O un pan de salvado. Hay que agregar una porción. Porque no tiene capacidad de desarrollar gluten. Necesito como mínimo un porcentaje de harina de trigo para poder formar el gluten y que pueda desarrollar la levadura. ¿Bien? ¿Cuánto es la proporción? 30% como mínimo. Puede ser 50 y 50, puede ser 70 de harinas integrales, pero siempre mínimamente un 30% debe tener. Y la diferencia con las harinas integrales también es que tienen tienen más valores proteicos, tienen más fibra, son harinas más ricas en todo lo que es vitaminas. Bien. ¿Cuáles son los pasos de la panificación? El amasijo. Amasijo. Descanso, levado. No, el uno es el amasijo. El levado. Leudado. Hacer el bollo y hacerle la forma. La separación, digamos. Dar la forma o bollar es lo mismo. Otra leuda nueva. Nuevamente leudado y el horneado. ¿Bien? 5 pasos. Bueno. ¿Cómo se cocinan los panes? ¿Cómo era la temperatura? Entre... Pan. 120, no. Cuanto más chico el pan, Eso. se pone a Menos temperatura. a más temperatura y menos tiempo. Menos tiempo. Empieza Más más temperatura, grande, menos Estoy tiempo, filmando todo. panes más chicos. empieza más grande, menos temperatura, más tiempo. Más temperatura, más tiempo, menos temperatura, Si más es tiempo. pan es más grande, menos temperatura, más tiempo. Está todo filmado, así que... Cuanto más chiquito el pan, Ah, más claro. temperatura, Menos tiempo. Menos tiempo. Más grande. más grande, más Menos temperatura, más tiempo. Perfecto. Vamos. ¿Para qué sirve el vapor? para que se Para forme que la salga la clara. otra. Ella estudió, Sí.
se ponga crocante, le aporta el color Y para equilibrar el calor en el horno ¿Qué también. dijo? para que El vapor. abra el pan. ¿Bien? Ah, Acordate del pan común de la para que- Que es baguette. francés, claro. Eso sería un baño María, nosotros no hacemos baño María. ¿Qué es el pulish? Masa previa, ¿no es? No, ¿Masa madre? es un tipo, es una forma de activar la levadura. El pulish por lo general tiene más harina, menos líquido y una proporción de la levadura. Puede ser la total o parcial de la receta. Pero por lo general es como una masita, es más seco. ¿Bien? A diferencia de la masa madre, que la masa madre puede tener levadura o no. Una masa madre puede ser harina y agua que se deja 24 horas y se usa un pedazo de esa masa madre en un amasijo, en lo que quieran. Mejora el sabor de las masas, por eso se usa masa madre. O puede ser una masa madre que tenga una proporción de levadura, Sí. pero por lo general es el resto de un amasijo anterior. Es como si yo sé que todos los días voy a hacer pan dulce. Chivito, bueno. Entonces agarro, me guardo 100 gramos, o Se subir un 50 montón de gramos videos, masa, no van a servir para el parcial. lo pongo en la heladera y lo dejo para mañana. Mañana voy a volver a hacer pan dulce y uso ese pedacito de amasijo, lo pongo, que lo uso como masa madre, aparte de la levadura y todos los demás ingredientes, y me mejora el sabor del pan. ¿Bien? De esa nueva masa que hago, saco un poquito, lo guardo. De hecho, una masa madre puede durar más de 100 años. Hay panaderías que tienen masas Increíble. madres que son desde el primer día que abrieron. ¿Y cómo se guardan? En cámara, temperatura controlada, o sea, en frío. Siempre se está alimentando, por eso se va, como que se va regenerando constantemente. Increíble, Y ¿eh? se usa siempre esa masa madre que le da un sabor característico al pan. Mirá. Muy típico de las panaderías francesas, así que... Es como una mascota. No me acordé de Ese- eso. El bollo más ¿De qué? ¿Qué es el fermento? ¿Qué es el fermento? La levadura. Levadura, azúcar, A Agua. diferencia de los anteriores, es cuando nosotros activamos la levadura, pero Ya me con di más cuenta. líquido. ¿Vieron Son cómo lo una usaron mierda. hoy? Estaba como cremoso, Sí. mucho líquido. Bueno, esa es la diferencia. Igual las tres maneras son maneras de activar la levadura. Buenísimo. Si les pregunto alguna de estas, me van a explicar lo que yo les dije de cada una. Sí. Diferencia entre factura de grasa y factura de manteca. Bueno, la manteca se Ahí le va. pone el empaste, es mucho más pesada. La de grasa se maneja con aceite. La levadura, la cantidad. No tiene empaste. Sí que tienen paste. Ay, sí, no, me refería a la Se manteca. pone diferente. hacer el leudado entre doblez y doblez, como por ejemplo No, en no, la parte no, de la no, manteca. ¿No? Está mal. Factura de grasa, primero, tiene dos tipos de harina. Segundo, tiene más cantidad de sal. Tercero, es una masa que no tiene huevo ni azúcar. Cuarto, se pone el empaste de manera diferente a lo que es Sí, una factura de funciona, manteca. funciona los No puntitos. tiene dobleces. Más levadura. Cuarto, quinto, no sé cuánto dije. Tenemos la factura de manteca, es una masa enriquecida, porque tiene huevo, porque tiene azúcar, porque tiene manteca en la masa y después aparte lo que tiene el empaste. La factura de grasa no tiene dobleces y van a explicar ahí el proceso. Se pone el empaste, se dobla a la mitad, se ayudan con aceite, se tapa, se deja descansar, se cortan los bastones, En cambio la factura de manteca tiene 3 vueltas simples, después se cortan las piezas, se vuelven a dejar descansar y recién ahí tiene el proceso de leudado. ¿Bien? Pongan todas porque si no va a estar mal. ¿Cuáles son las masas enriquecidas? Lo acabo de decir. Sí, Las las que que tienen tienen manteca, huevo, las que tienen manteca, huevo, azúcar. las que tienen azúcar. Las masas más pesadas, las que tardan más en leudar. ¿Con grasa ¿Bien? también sería? No, porque la factura la factura, por ejemplo, la cremona Ah, no. no es una masa enriquecida. ¿Bien? Ok. Bueno. Con respecto a eso podríamos decir también que las masas con levadura que son hojaldradas
tienen siempre 3 vueltas simples. Eso acuérdense que por ahí pueden dejar. Todo lo que es hojaldrado. Todo lo que No está los hojaldrado hojaldres, de sino la levadura masa hojaldrada. es masa hojaldrada y tiene 3 vueltas. Listo. Esto porque no es lo mismo que el hojaldre. Cuando hagan hojaldre se van a dar cuenta por qué. ¿Qué hace la leche en las masas? Es una especie de aniquilador. Ayuda a la miga más blanca, a que la masa sea más tierna, a que sea más suave, más esponjosa. ¿Qué leche? Tanto leche en polvo como la leche líquida. ¿Pero entera o descremada? Es lo mismo. Sirve cualquiera. Las 3 fermentaciones. ¿Cuáles son las 3 fermentaciones? Primero, cuando nosotros alimentamos y activamos la levadura, que es lo que hacemos siempre como hicieron hoy. ¿Bien? Le pusimos azúcar, agua, le pusimos harina y lo pusimos a fermentar. Eso es la primera fermentación. La segunda fermentación en la levadura es cuando se convierte los azúcares que nosotros pusimos, o sea, todo lo que alimenta esa levadura, se convierte en alcohol. ¿Bien? Ese alcohol lo que hace es acidificar la masa, la pone ácida. Cuando se pasa, ya para nosotros no usamos los panes con fermentación alcohólica, hay recetas donde ustedes cortan el pan y sienten como ese aroma ácido. A veces le habrá pasado alguna vez de comprar algún pan en una panadería que tiene, como ponerle que sea un día, no sé, muy húmedo, que haga mucho frío porque le ponen demasiada levadura, entonces se les pasa de leudado. Y la tercera es cuando ese alcohol se convierte en ácido acético. ¿Qué es eso? Entonces tiene una fermentación láctica. Ese sal se pone, esa masa, si la dejaran, se pondría amarga en vez de ácida. Nosotros no usamos eso. Hay panes muy antiguos que usan eso. Panes egipcios, panes rusos. Ahora no lo van a ver, pero hay panes que son así. Bien, esa pregunta fue, así que tengan en cuenta. ¿Para qué sirve el azúcar en la levadura? Para alimentarla, para mejorarla, le da lo necesario para que se desarrolle. ¿Qué es el gluten? Es como azúcar. Es una proteína. La protección para que se... No, Es como una red que se forma dentro de la masa, Muy bien. que puede se produce contener- mediante el amasado, amasado. gracias a la harina y la levadura, y el líquido. el El líquido que alimenta. Para todo. que se forme el gluten tenemos que tener Y dejarlo amasado, tenemos que tener líquido que hidrate la harina y eso va a generar el gluten. El gluten va a ser la estructura de la masa y es lo que contiene el gas carbónico para que pueda la levadura desarrollar. Sin presencia de gluten no podríamos usar, como lo dijimos antes, la levadura, ¿bien? Porque no tendría por dónde sostener el aire. El aire lo que hace es formar los alveolos dentro de las masas. Por eso nosotros tenemos 2 fermentaciones. O sea, siempre un panificado lleva 2 fermentaciones para que desarrolle miga. Si nosotros cocináramos con una sola fermentación, no tendríamos miga. ¿Cuándo fue eso? El pan árabe. Árabe. Sí. Estoy como loca, ¿eh? Puf. Y cómo se forma ya lo dijimos. Bueno, puede haber términos de panadería en el examen. Bollar, estivar, puntear, qué sé yo, todo lo que Fumanchar. estuvimos viendo y haciendo, encadenar. Así que léanlo porque todo eso está en el apunte. Y puede haber alguna otra pregunta que se me escapa que ahora no sé. ¿Bien? Más o menos en 15 preguntas. Todas a desarrollar. ¿Viste cuando Ahora. hablan de desgasificar la masa? ¿Qué función tiene? Porque Sacamos el aire. No, pero ¿no es mejor como una masa más aireada? ¿Quizás? No, porque si nosotros dejáramos ese aire, se pasaría de leudado. O sea, no podríamos generar en el segundo leudado que forme la miga. Quedaría demasiado abierto. Y como tengo que formar para sacarle, para bajar un poco, sería, en muchos libros vas a encontrar como el término como bajar el punto de leudado.
Vos lo que haces es bajar la masa para darle la forma y que después vuelva a crecer otra vez. ¿Bien? Bueno, vamos para allá. Si tienen alguna pregunta. Nosotros usamos toda la